El pecado es una gran estafa. Nos ha ofrecido que seamos dioses de nuestros propios caminos y que apartemos del camino todo aquello que se nos oponga. Nos ha ofrecido autonomía, independencia y ser jueces de nuestros propios caminos. El pecado nos ha ofrecido todo esto y es una gran estafa, porque en consecuencia lo único que nos ha dejado es ruina, una relación de Dios y hombre rota, y nos ha dejado muerte y destrucción, quebranto y desdicha. Esta estafa es realmente lo que produce el pecado. Sin embargo, y no así, el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia que emana del amor supremo de Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el supremo regalo de la gracia, contrastado con la gran estafa que es el pecado. Hola, te saludamos y te damos la bienvenida de nuevo a este canal. Si es por primera vez que nos estás viendo, gracias, y te animamos a que te suscribas, que lo compartas y le des like y que actives la campanita para más contenido. Así que gracias por estar con nosotros, que disfrutemos juntos de este estudio bíblico. Como hemos visto, el pecado es una gran estafa, mas Jesucristo es el supremo regalo de la gracia de Dios. Acompáñame a estudiar esto más a profundidad en este segundo video tocante a lo que es el Evangelio. Particularmente, ahora hablaremos de para quién es el Evangelio. Hagámoslo introduciendo nuestro texto, que ya sabemos es Lucas 4, en esta ocasión solamente el versículo 18, el cual dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el video anterior de esta serie del Evangelio, el cual puedes ver entrando en el canal ¿Qué es el Evangelio? Punto número 1. Vimos que el Evangelio es la buena noticia que se nos es dada en la persona de Jesucristo. Sin embargo, hemos visto que este Evangelio encuentra un choque con aquellos que no se saben a sí mismos pobres e injustos y que necesitan la justicia de Jesucristo para poder ser reconciliados con Dios. Y hemos visto que el rechazo más allá de esto sobre los fariseos radicaba en el hecho de que ellos, con su sistema falso, podían oprimir y generar mucha riqueza a la luz de la esclavitud que generaban en la fe sobre aquellos israelitas que genuinamente deseaban agradar al Señor. Por lo tanto, si el Evangelio es la buena noticia de que en Jesucristo somos reconciliados con Dios y que este Evangelio es bien recibido en aquellos o por aquellos que se saben pecadores, indignos de la gracia de Dios, la pregunta entonces es: ¿para quién es el Evangelio? En este video tengo en mente a aquellos que no se saben a sí mismos creyentes, aquellos que realmente tal vez por nuestro contexto cultural tengan alguna noción del Evangelio, pero honestamente no se consideran creyentes o seguidores del Señor Jesucristo. Hablo más puntualmente a ellos, así que te animo a que estés con nosotros. Y si eres creyente y sigues al Señor también, porque sé que va a ser de gran ayuda para que también compartas el Evangelio con aquellos que no conocen. Posiblemente tengan nociones, pero no claridad con respecto del Evangelio. Por lo tanto, respondiendo la pregunta de ¿para quiénes es el Evangelio? Lo primero que debemos aclarar y afirmar es que el Evangelio es para todos. ¿Para quiénes es el Evangelio? Para todos, para hombres y mujeres, para niños y adultos, para personas ricas como para personas pobres. O sea, el Evangelio es para todos. Primero debemos afirmar que el Evangelio es para todos. Ahora bien, ¿por qué el Evangelio es para todos? Si afirmamos que el Evangelio enfáticamente compete a todo ser humano, la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué es para todos? Y la respuesta la encontramos en el Génesis, capítulo 3. El Evangelio es para todos porque todos hemos pecado, como lo diría el apóstol Pablo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por razón del pecado, amados, el Evangelio es una necesidad de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, veamos un poco más en profundidad la tentación y el pecado que hace que el Evangelio sea necesario para todos y cada uno de nosotros. Vamos al Génesis 3. Allí encontramos
la gran tentación. ¿Y qué encontramos en la tentación? Encontramos que Satanás astutamente se introduce en la escena en forma de serpiente y según el relato bíblico vemos que tiene un diálogo con la mujer. Ahora, lo que vemos en este diálogo tiene todo que ver con la tentación. Él se acerca asumiendo muchas cosas de antemano y por ello le dice a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles que están en el huerto? Esta forma de decirlo ya viene con la intención de distorsionar lo que Dios ya había dicho. Pero en este caso Eva responde bien diciendo, no. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, salvo aquel cuyo fruto es del conocimiento del bien y del mal. De ese nos ha dicho, no comáis para que no muráis. Ahora, esta respuesta es muy buena, pero la astucia de Satanás está en la siguiente afirmación, la cual es que él viene y dice osadamente, no moriréis, no, sino que sabe Dios, o sea, osadamente distorsiona y dice, sabe Dios que el día que comiereis de este árbol, seréis semejantes a Dios, teniendo conocimiento del bien y del mal. ¡Puf! La mente de Eva explota. Entonces ella dice, el texto nos registra que previo a la tentación, Eva veía el árbol y el fruto del conocimiento del bien y el mal como algo intocable. Pero una vez que Satanás ha distorsionado la información, el mandamiento, y que esta tentación, esta distorsión tiene cabida en la mente y el corazón de Eva, entonces nos dice el texto que ella ve el fruto como codiciable, fruto con el cual alcanzar conocimiento del bien y del mal, pero la tentación que subyace en esto es que podrán ser como Dios. En otras palabras, serán dioses. No bastando con toda la misericordia del Señor, Satanás distorsiona y hace pensar al ser humano que hay algo de lo que Dios le está privando y que ese algo pueden alcanzarlo por sus propios medios, siguiendo su propio camino. La implicación práctica es que para hacerlo deben revelarse al Dios que los ha creado y que los ha bendecido con toda bendición y teniendo con Él una profunda comunión. Llegado a este punto, Eva ve que el fruto ya no es tan malo y que al comerlo puede alcanzar el ser Dios. Lo interesante del relato es que luego da a Adán y Adán come juntamente con ella. Adán pudiera haber dicho que eso estaba mal, mas no lo hizo. El texto no nos habla de ello, pero lo que vemos aquí es que tanto Adán como Eva sucumbieron a la idea y a la propuesta del pecado de que sean dioses, que tengan autonomía, que ya no dependan del bondadoso creador. Ahora, a Dios, Satanás, a través de la tentación, le ha convertido en un malo, en un amo malo, en alguien que simplemente no desea que ellos sean felices, que ellos estén plenos. Y entonces vemos que la tentación distorsiona la imagen de Dios por medio de lo que Dios ha mandado y no puedes ver la bondad que Dios le ha dado. Dejas de ver todo aquello que Dios te ha dado y comienzas a ver aquello que tú deseas en ti mismo y por ti mismo. Te rebelas contra Dios deseando ser Dios. Ahora, ¿por qué el pecado entonces es una gran estafa? ¿No es evidente? ¿No es evidente que el pecado nos ha traído como consecuencia una distancia abismal entre nosotros y Dios? ¿Y no es evidente que antes de alcanzar ser dioses, vemos cómo el pecado ha distorsionado la imagen perfecta de nuestro Señor? Y antes de producirnos a nosotros lo que prometía, autonomía, autosuficiencia y ser dioses, lo único que nos ha dejado es ruina, quebranto, desventura, desgracia. El pecado es una gran estafa y este pecado es patrimonio de todos nosotros. Es el salmista David en el Salmo 51. En maldad he sido concebido y en corrupción me engendró mi madre. Es decir, nosotros heredamos esta condición pecaminosa y esta gran estafa que nos ha dejado, como ya sabemos, no necesitamos argumentarlo. Es tangible en nuestra realidad, es tangible. El pecado es una gran estafa. Ahora, el pecado
Puntualmente es una gran estafa en el sentido en que por su propio carácter nos ha separado de Dios. Y al estar separados de Dios, en un sentido muy real, nada podemos hacer. No solo que no podemos hacer nada, sino que la justicia de Dios por el pecado demanda juicio. Y el juicio se ve de forma parcial en el hecho de que tras el pecado, Dios juzga a la serpiente, juzga a la mujer, juzga al hombre, maldice por causa del pecado a la creación y expulsa del huerto del Edén, que simboliza la presencia favorable de Dios, lo expulsa y lo deja para que enfrente las consecuencias de su pecado hasta que vaya al polvo de donde vino. Y polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el pecado, siendo patrimonio de cada uno de nosotros, es una gran estafa y nos ha dejado solamente la ruina. Por esto, amados hermanos, el Evangelio es para ti y para mí. Sea que te consideres creyente o no, no podemos negar que contra Dios hemos pecado. Cada vez que nosotros pretendemos vivir conforme a nuestros propios deseos e ignoramos cuál es la voluntad de Dios, estamos rebelándonos a su gobierno. Y cada vez que nos rebelamos a su gobierno, pretendemos ser dioses sobre nuestras propias vidas. Y al hacerlo, no vemos que nosotros realmente podamos alcanzar una relación con aquel que nos creó. De hecho, todo lo contrario, estamos separados por el pecado, ya que la santidad de Dios demanda justicia sobre la maldad del hombre. El hombre está apartado de Dios. Entonces, ¿cómo hemos de abrazar el Evangelio? El Evangelio brilla una vez que nosotros vemos la estafa que nos ha dejado el pecado, la estafa que nos ha generado la tentación. Satanás nos dijo, nos engañó, pero nosotros creímos, sucumbimos y cada vez que pecamos seguimos sucumbiendo. Y cada vez que pecamos vemos más latente la consecuencia que hay en el pecado, que nos distanciamos de Dios, nos alejamos de su favor y estamos destituidos de su gloria. Es aquí, dándonos cuenta de la vergüenza y de la ruina que nos deja el pecado, que comenzamos a entender el Evangelio. Por eso, aunque el Evangelio es para todos, amados hermanos, el Evangelio no es recibido por todos. ¿Por qué? Porque aunque todos hemos pecado, realmente son aquellos que reconocen su pecado, lo confiesan y se arrepienten, quienes logran, en un sentido, alcanzar el favor de Dios. Es decir, el Evangelio que nos es dado en Jesucristo comienza a ser para nosotros la alegría de nuestras almas cuando, entendiendo la vergüenza y el horror que nos ha dejado el pecado, nos arrepentimos, nos llenamos de contrición por el pecado, nos llenamos de vergüenza por el pecado, entendemos a quién hemos ofendido, que hemos ofendido la santidad de Dios, nos llenamos de tristeza, se quebranta nuestro corazón, reconocemos nuestra miseria, vemos nuestra lamentable situación y entonces Jesucristo, el Evangelio, su gracia comienza a resplandecer con una belleza infinita, gloriosa, perfecta, que trae paz, que restaura la relación, que trae buen lazo con Dios, que nos inunda de esta perfecta armonía, de esta perfecta comunión, de la que goza Cristo con su Padre, de la que goza Dios con su Hijo, de la que goza el Espíritu Santo con cada uno de los miembros de la Trinidad. El Evangelio comienza a brillar trayéndonos de nuevo a esta comunión con Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, vemos su gran ofensa, la ofensa que produce y la estafa que nos deja y nos deshacemos de las ideas pretenciosas de querer ser dioses y reconocer que solo Él es Dios y que solo Él es digno de suprema alabanza y nos humillamos a su gloria, nos humillamos a su Evangelio y abrazamos a Cristo como Salvador. El Evangelio comienza a brillar cuando el pecado comienza a entenderse como lo que es, una gran estafa. Y la gracia de Cristo comienza a ser para nosotros tan bonita y tan hermosa cuando vemos lo horrible y lo desagradable que es nuestro pecado. Ah, qué hermoso es saber que aún para aquellos pecadores como tú y como yo, hay gracia inagotable, sublime y eterna en aquel que se humilló,
en semejanza de hombre se encarnó, que la cruz como si fuese malhechor enfrentó y que resucitó y que con poder por su gracia intercede por aquellos que creen, aquellos que hemos renunciado a la arrogancia, prepotencia y autosuficiencia y nos hemos reconocido pecadores necesitados de su amor, de su gracia, de su evangelio y necesitados de él. Oh bendito evangelio, es para ti el evangelio, es para ti. Es para ti. Para recapitular, hemos visto que el pecado es una gran estafa. Hemos visto cómo se introdujo en la historia de nuestra humanidad y cómo rompió los lazos con nuestro Señor y cómo nos ha dejado ruina, desventura y quebranto. Pero vemos en el Evangelio, encontramos la gracia de Dios con la cual solo por la fe en Jesucristo somos reconciliados con el Padre, vueltos hacia Él en gracia y amor. Y ahora gozamos de su justicia, la justicia de Cristo, la justicia del Redentor. Por la fe en Él volvemos a gozar de su amor. Así que, ¿qué esperas? ¿Por qué retardar tu venida a Él? ¿Por qué demorar tu tiempo? ¿Por qué rechazar su evangelio? ¿Hasta cuándo seguir en la arrogancia de nuestro corazón? ¿Hasta cuándo andarás lejos de casa? ¿Hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? Volverás y reconocerás que el pecado produce ruina, mas la dádiva de Dios es vida en Jesucristo. Ven a Él arrepentido, humillado por tus pecados, y Él no te echa fuera. Reconócelo y haz de Él el precioso Salvador que es. Él es el único Salvador. Ven a Él, reconócelo y entrégate a su amor. Amor que emana de la cruz, amor que emana de su sangre vertida, amor que emana de su sufrimiento, amor que emana de su gracia que quiso salvar. No andes más lejos de Él. Arrepiéntete, cree y reconcíliate con Él. Amén. Gracias te doy por haber permanecido hasta aquí con nosotros. Te saludamos, te animamos a que te suscribas, te compartas este video, sobre todo con personas que tienen algunas nociones del Evangelio, pero no se saben salvas. Te animamos a que te suscribas y también te rogamos que ores mucho por nosotros, que nos mantengas en tus oraciones y que no nos apartes de allí. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga muchísimo. Y recuerden, el pecado es una gran estafa, mas Jesucristo es la máxima expresión de la gracia y bondad de nuestro Señor. Amén.